Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales a la octava y última sesión de lo que llamamos Alcanzando la Generación Alfa y Preparando la Generación Alfa con el Ministerio de Tía Linda. Hemos tenido unas sesiones maravillosas con Laura y con Yariela. Qué bendición, qué equipo tan poderoso. Hemos sido muy bendecidos y hoy vamos a cerrar con el tema de la guerra espiritual, preparando la siguiente generación en la guerra espiritual. Pero antes vamos a orar y le vamos a dar lugar a Linda. Padre amado, gracias por este día, por este tiempo, por estas oportunidades tan lindas que nos regalas. Gracias por el ministerio de tía Linda. Gracias por lo que tú has depositado en este equipo tan fabuloso y lo que tú has hecho a través de ellas a través de los años, Señor, y lo que seguirás haciendo. Gracias por esta oportunidad de tenerles en comprensión de los tiempos, Señor, y pedimos que todas estas clases sean propagadas a todo lugar del mundo, Señor. Les bendecimos esta clase y a cada oyente que escucha estas clases, Señor, que sea bendecido y sea empoderado por tu Espíritu Santo para correr la carrera que tenemos por delante. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Linda, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Qué lindo es poder saludarles y también darles esta lección que es demasiado importante. Quiero aclarar que desde el principio nosotros tenemos una hora para hablar un tema que es demasiado amplio. Entonces no vamos a poder cubrirlo todo, pero sí queremos enfatizar varias cosas que van y darles algunas herramientas que van a ser de mucha ayuda. El hecho es que nosotros tenemos una batalla grande, fuerte con el enemigo por las vidas, las mentes, los corazones de los pequeños de esta generación. Está el enemigo dando todo lo que él tiene en contra de ellos, usando cada medio posible, incluyendo personas de influencia en sus vidas, incluyendo lo que son los medios masivos, las películas, las redes sociales. Todas estas cosas vienen a la misma educación, la escuela donde están estudiando. Conozco un caso donde hay un ataque muy fuerte y muy directo hacia una de las hijas de nuestro equipo. Es increíble la fuerza con la cual el enemigo quiere destruir esta generación. Hasta cierto punto, esto me llena de una esperanza increíble, porque creo que el enemigo comprende que esta generación, que es fuerte, que es decidida, que es de fuerte voluntad, ¿qué más se puede decir? Si uno tiene un pequeño en su casa, usted sabe exactamente lo que estoy hablando, que tienen una determinación, son muy fuertes en todo el sentido, pero esta generación puede ser una fuerza grande para traer avivamiento a todo el mundo. El enemigo está deseando destruirles. Entonces, eso es primero, comprender que el enemigo no dice, ay, qué lindo este bebé, no lo voy a atacar, qué lindo, qué bello. No. El enemigo no hace acepción de personas, de edad, de situación, sino que ataca a todas las edades. Entonces, hay que tomar en serio las cosas que a veces nos dicen los chicos, de sentir miedo, de sentir reserva, de muchas cosas tenemos que ponerles atención. Algunas cosas son de fantasía, pero otras cosas no. Entonces escuchen bien, escuchen con el oído, pero también con el discernimiento espiritual que hemos hablado. Quiero también decirles, bueno, esta batalla no es algo nuevo, desde los tiempos pasados, desde el principio, desde cuando en el huerto de Edén hubo la caída del hombre, la desobediencia del hombre, el enemigo empezó a atacar y ataca no sin acepción de personas, sin acepción de edad. Entonces es muy importante entender que estamos en una batalla y no solamente una batalla, sino una guerra especial entre Dios y el enemigo.
una cosa muy importante que hay que recordar y también recordarles a los chicos que fue una tercera parte de los ángeles que cayeron cuando cayó Satanás. Cuando Lucero fue echado del cielo, él se llevó solamente una tercera parte. Eso quiere decir que tenemos dos ángeles a favor de Dios y solamente a cada uno de los que tiene Satanás. Aleluya. Qué bueno es eso, ¿verdad? Porque es más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La segunda cosa que tenemos que recordar siempre es que Cristo ya venció al enemigo. Lo que el enemigo tiene ahora son mentiras, engaños, confusiones, ataques a la mente para poder desviarnos de la voluntad buena, agradable y perfecta que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Así que tenemos que pensar en cómo orar por nuestros hijos, orar por los niños de nuestra clase, cubrirlos en oración, cubrirlos en todo sentido, bendecirles cuando van entrando a la casa, cuando van saliendo de la casa, hacer todo lo posible para que el ambiente que esté a su alrededor sea un ambiente donde Dios puede hacer su obra y que haya protección en sus corazones y en sus mentes. Lo que también quiero recordarles es que tenemos una armadura. Efesios capítulo 6, no lo vamos a poder cubrir el día de hoy. En otra ocasión, tal vez podemos darles, explicar un poquito más cómo darle esto como una herramienta a los niños para que ellos sepan en qué dirección ir cuando tienen esos ataques. Gracias a Dios que tenemos todo lo que necesitamos para ir en contra del enemigo. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo cuando él dice, por lo tanto, pónganse en Efesios capítulo 6, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, escuchen bien esto, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Gracias a Dios que tenemos las herramientas, tenemos la armadura, tenemos todo lo que necesitamos para ir en contra del enemigo que quiere destruir nuestras vidas y también las vidas de nuestros hijos. Así que voy a entregar la palabra a Yariela y que esta lección sea de mucha bendición para ustedes. Tomen nota, asegúrense de poder verlo de nuevo, compártanlo con otras personas porque queremos ganar la batalla con nuestros niños. Adelante, Yariela. Muchas gracias, saludos a todos, Dios les bendiga. Qué bueno tener la oportunidad de estar otra vez con ustedes. Estoy agradecida con Dios por la oportunidad que me da de estar otra vez aquí y tener pues la oportunidad de compartir. Como dice Linda y estaba hablando hace un momento, nos toca hablar sobre cómo guiarles para ganar la batalla espiritual. Y la verdad es que este tema es un tema bastante amplio, es un tema bastante amplio, es un tema de mucho reto para nosotros los que trabajamos con niños de equiparnos, pero al mismo tiempo para poder darles a ellos lo que ellos están necesitando. La batalla espiritual es latente, es una realidad en la cual nosotros nos estamos enfrentando o esta generación se enfrenta. Nuestro reto es poner en sus manos las armas dadas por el Señor para que aprendan a defenderse. Ese es nuestro reto, porque sabemos que la batalla es real. Y como la batalla es real, nosotros tenemos que ser anuentes o conscientes de que como vivimos en un mundo espiritual, necesitamos entonces saber que nuestros pequeños también están en ello y tenemos que ver de qué forma les ayudamos a ellos para que ellos tengan cómo defenderse. Eso es algo que tenemos que partir de este punto, porque en algunas ocasiones se piensa que nuestro mundo es físico, normal, sí es cierto, pero también estamos en un ambiente espiritual. Y como decía Linda, pues una tercera parte decidió venirse con el enemigo. Vivimos en un mundo de oscuridad, pero el Señor venció en la cruz del Calvario. A partir de allí, yo quiero partir en esta dirección. Quiero hablar un poquito sobre la realidad, pero también sobre la verdad. Y uno de los retos que viene para nosotros es eso, vivimos en un mundo real, en un mundo latente de realidades y verdades, pero tenemos que pararnos sobre la verdad. ¿Qué es lo que dice el Señor con respecto a esta parte, con respecto a la realidad?
Vamos a Efesios 6:12. ¿Qué dice Efesios 6:12? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, dice Nueva Traducción Viviente, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esa es la realidad. La realidad es que vivimos en un mundo espiritual. Para equipar esta generación, nosotros debemos tener por lo menos 3 puntos fundamentales en los cuales tenemos que estar claros con respecto a la realidad. 3 puntos. Número 1, vivimos en un mundo espiritual, según Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra las personas como tal, como el ser humano, como a veces uno ve normalmente. La verdad es que cuando a veces tenemos algún tipo de situación o algún tipo de problema, lo que vemos es a la persona, pero la verdad es que no es contra nuestra lucha, no es contra la persona, sino contra huestes espirituales de maldad, gobernadores de las regiones celestes. Como dice Linda, el tema es muy profundo que pudiéramos ahondar, pero queremos llevar esas herramientas de cómo ayudarlos a ellos en su lucha latente, cómo poder defenderse. Entonces, número 1, para estar claro en equipar esta generación, tenemos que saber que vivimos en un mundo espiritual. Número 2, que estamos en una continua batalla espiritual. El enemigo no cesa. La Biblia habla de que él siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Como león rugiente, no es que sea león, simplemente imita, ¿verdad? Que es parte del trabajo de él, la parte de imitación, de atemorizar, etcétera, etcétera. Y como dice aquí abajito, en esta parte que les vamos a mandar, el enemigo utiliza el miedo para vencer. Eso es parte de la herramienta que utiliza el enemigo. ¿Por qué? Porque él sabe que está vencido. Él sabe que Jesucristo lo expuso en la cruz del Calvario. Pero entonces, estando en este mundo oscuro de tinieblas, porque sí es que vivimos aquí, porque es parte de lo que sucede en el mundo espiritual y batalla espiritual, él utiliza lo que es el miedo para atemorizar a nuestra generación. De eso vamos a hablar un momentito más adelante y vamos incluso a escuchar un ejemplo de lo que él puede hacer con respecto al temor. Pero la tercera parte o la tercera cosa que tenemos que estar claros para equipar esta generación es que los niños también están teniendo luchas espirituales. Lo primero que ataca el enemigo en el campo de esta generación son los pensamientos. Que si fuera solamente a los niños, pero no es solamente a los niños, es a todos nosotros. Lanza el dardo hacia los pensamientos para atemorizar, para aterrar, para ver las situaciones más grandes de lo que son, para que de pronto cuando están en la noche oscura ven una silla llena de ropa y dicen, hay algo allí que me va a atemorizar, esto puede ser de pronto una confusión, pero en algún momento sí pueden ver algo también que sí les aterroriza, porque lanza dardos y lo que quiere es dominar los pensamientos. Entonces, para equipar esta generación tenemos que estar claro en estas 3 partes, la realidad en la cual nosotros vivimos. Eso es importante. Ahora, el plan del enemigo siempre será el mismo. Juan 10:10 dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir. Robar, matar y destruir. ¿Qué quiere con respecto a nuestra generación? ¿Cuál es el plan? Robar la fe de esta generación. Como dice Linda, esta generación y más la generación alfa es una generación muy fuerte, es una generación bastante definida y determinada, que a nosotros nos corresponde tomar las características que tienen y que hemos aprendido desde el principio del curso que hemos estado dictando, para saber que eso es también lo que el enemigo quiere. Al minar y al robar la fe de ellos a través de la batalla espiritual, lo que hace inmediatamente es que anula el propósito de ellos a futuro. Ese es el plan, robar. Eso es lo que dice Juan 10. ¿Qué quiere hacer también adicional? Matar. Matar su tranquilidad, matar la paz, creando incertidumbre y confusión. Ese es el plan también. Matarles a ellos con respecto a tener tranquilidad. Y eso es algo que nosotros hemos visto con muchos pequeños. Se levantan alterados en la noche, no pueden dormir también, les da miedo a ir a algún lugar también, porque son cosas que el enemigo hace para aterrorizarlos a ellos y matar la tranquilidad y la paz. Y no solamente a ellos, papás que están aquí conectados y más que todo, pues en el caso de la parte de batalla espiritual con los temores, a veces nocturnos o situaciones que pasan, los papás los experimentan porque pasan más tiempo con ellos o los cuidadores también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se dan cuenta que no solamente para quitarle la paz al chico y a la niña o al niño, sino incluso al papá también y a los que están a cargo de disipularles y ayudarles, porque cómo se les ayuda entonces cuando están aterrados o cuando no quieren ir a algún lugar o porque están llorando. Este tipo de situaciones quita la paz, llena de incertidumbre, llena de confusión. Ese es el plan del enemigo. Y lo tercero que dice Juan 10:10
el que vino a destruir. ¿Qué vino a destruir? Vino a destruir su identidad, vino a afectar la seguridad de salvación, vino a afectar y a llevarles a la destrucción en su relación con Dios. Ese es el plan. El plan es matarlos directamente y sacarlos de la convicción de que Dios es real, que Dios existe, que Dios es todopoderoso y que Él venció en la cruz. Entonces anula esta parte con respecto a la batalla espiritual. Esas son las cosas que Él directamente ataca a los niños, pero partiendo que no es solamente a los niños, sino que como vivimos en un mundo espiritual, todos estamos expuestos a este mismo tipo de plan del enemigo, que por cierto no es un plan nuevo, es un plan bastante viejo. Es el plan que utiliza siempre, ¿no? El enemigo no es nadie que renueva o es creativo, porque el creador de todo es Dios, la verdad. Entonces, lo que hace es que recicla estrategias y las va lanzando a las diferentes generaciones. Como cada generación igual necesita un avivar de parte de Dios, cada generación se enfrenta también a las batallas espirituales particulares que cada uno de ellos pues está entonces enfrentando. Entonces, hemos hablado un poquito sobre la realidad. Escuche bien, esta es la realidad. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Ahora, debemos comprender la verdad. Escúcheme porque es algo importante hacia dónde apuntamos. Una cosa es la realidad, otra cosa es la verdad. La verdad es la siguiente. Lucas 9, del 1 al 2 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esta es la verdad. Y si bien es cierto, nosotros estamos en un mundo así espiritual y estamos bajo la batalla espiritual, la verdad es que el Señor a nosotros nos dio potestad y nos dio poder y nos dio autoridad. Y esa es la verdad. Sobre cualquier realidad que veamos que es realidad latente, nos paramos sobre la verdad de la palabra. Y no solamente nosotros, sino que tenemos que enseñar a nuestros pequeños a pararse sobre la verdad de la palabra de Dios para poder tener las herramientas para poder defenderse. Ahora, Jesucristo nos ha dado el poder y la autoridad. Me encanta esto porque podemos aplicarlo a los pequeños y empezar a decirles a ellos, tú más Jesús son mayoría. Así de sencillo. Tú más Jesús son mayoría. El enemigo puede lanzar y puede hacer lo que sea, pero el Señor Jesús nos ha dado poder y autoridad sobre las potestades y sobre los principados. Lo que pasa es que tenemos que llevarnos a comprender también la cadena de autoridad en la cual nosotros estamos teniendo. Ahora, con respecto a cadena de autoridad, hablemos un poquito. En el orden de la cadena de autoridad espiritual, primero está Jesucristo. Jesucristo posee toda la autoridad y el poder en el cielo y en la tierra. Toda esa autoridad la tiene Jesucristo, no solamente aquí en la tierra, ganada en la cruz del Calvario. Cuando Él murió y resucitó, la palabra lo dice así, cuando Él murió y resucitó, Él tomó toda autoridad y poder en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, escuche bien, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice la palabra del Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren qué cosa más maravillosa. Algo que tenemos que enseñar a nuestros pequeños es esto. En el orden de cadena de autoridad está Jesucristo, que tiene el poder y la autoridad en todo, no importa que venga enfrente. Pero adicionalmente a eso, Él dice que nos delega a nosotros la potestad. Y al fin dice que nuestra responsabilidad como personas que discipulamos a esta generación es enseñándoles a ellos que se paren sobre la verdad. Y la última promesa que aferra a la fe, pero también les da seguridad en medio de las preocupaciones o los ataques de la batalla con el enemigo es, y he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Nunca, nunca, nunca el Señor Jesús nos deja solo, ni a nosotros, ni a nuestros pequeños. Y por eso ellos tienen que entender el orden de cadena de autoridad. En primer lugar, Jesucristo. En el segundo lugar, estamos nosotros, los siervos de Cristo.
Dice la palabra del Señor, dice, recibimos la autoridad y el poder de Cristo para ejercerlo, pero no en mis fuerzas, sino en el nombre de Jesús, que es el primero en el orden de cadena de autoridad. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ese fue autoridad que él gana en la cruz del Calvario porque expone públicamente, pero delega la autoridad sobre aquellos que hemos decidido seguirle a él, llamarlo a él. Entonces es algo que tenemos nosotros que entender. Primera cadena de autoridad, Jesucristo. En segundo, estamos nosotros los siervos de Cristo. Y en tercer lugar, escuche bien, en tercer lugar está Satanás y sus demonios. Sometidos a la autoridad y el poder de Cristo con el que nos ha investido. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Por eso que tenemos que entender la realidad. Y de la realidad, la verdad es que a veces hay muchos libros que hablan, muchas clases de las realidades, etcétera, etcétera. El enfoque en este momento es pararnos sobre la verdad y entender que cual sea el ataque que venga y vivan nuestros pequeños en batalla espiritual, lo que importa aquí es quién ganó en la cruz del Calvario, que nos delega la autoridad a nosotros y que el enemigo está vencido. En esa premisa nosotros nos paramos, en esa verdad nosotros nos paramos. Y allí es que le tenemos que enseñar a nuestros pequeños a tener entonces la posibilidad de tener ellos esta arma para defenderse. Entonces podemos utilizarlo también parte de enseñarlos a ellos, comprenderlo primero nosotros y comprender el hecho de que tenemos esta posibilidad en la palabra de comprender realmente qué fue lo que ganó Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, hablemos de miedo. El miedo es algo que el enemigo utiliza el miedo para hacernos pensar que es más grande que la verdad de Dios. Es allí donde nos corresponde ayudar a nuestros niños a vencerlos. Les decía, si fuera solo con los niños, pero la verdad es que todos en algún sentido a veces pues hemos sentido miedo con respecto a alguna situación que hemos pasado en la noche o alguna voz o algún sueño perturbador que nos roba toda la mitad de la noche en la lucha, o etcétera, etcétera. Pero la verdad es que con respecto al miedo, hay una situación que se dio hace algún tiempo atrás con los niños de la iglesia, con un niño en particular de la iglesia, que por eso hemos invitado a Stephanie, maestra de un grupo y parte del equipo de Ministerios Tía Linda también aquí en Panamá, porque a mí me gustaría mucho que ella compartiera la situación que pasó una de nuestras niñas dentro de la iglesia con respecto al miedo. Entonces sí me gustaría, Stephanie, si nos ayudas con lo que le pasó a esta chica, por favor. Eh, bueno, sí, esta es la experiencia, como Yariela mencionaba hace un momento, la experiencia de una chica de 9 años de edad. La chica pues pide hablar conmigo un domingo después de un culto, pide hablar conmigo bajo la autorización de sus papás. Sus papás estaban pendientes allí, pues que ella pidió hablar conmigo. Me siento con esta niña y ella empieza a conversarme de que en el transcurso de la semana había tenido una situación con su mamá. Su mamá pues la envía a hacer sus tareas de escuela y ella dice que en el momento en que su mamá la envía a hacer sus tareas de escuela, ella se puso pues que no quería hacerla. En ese momento pues que no quería hacerla, se enojó mucho con su mamá porque su mamá la había enviado a hacer la tarea. Cuando ella pues decide quedarse en la mesa pues haciendo su tarea, ella me platica que escucha una voz, y la voz le dice directamente, ve al cuarto y mata a tu mamá. En el momento que ella me empieza a conversar eso, la chica pues se le aguan los ojos y toda esa parte. Y cuando ella dice, maestra, sentí demasiado miedo porque la voz me decía, ve al cuarto y mata a tu mamá. Yo conversando con ella le pregunto, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que sucedió después? Ella me comenta que se levanta y va al cuarto y ve a su mamá dormida.
En el momento que ella va al cuarto y ve a su mamá dormida, ella se queda en el marco de la puerta y la voz nuevamente le dice, ve y mátala. En ese momento ella dice, maestra, yo lo que hice fue correr y me le tiré encima a mi mamá y empecé a llorar porque la voz me seguía hablando y tenía demasiado miedo. En ese momento dice, ella me cuenta que su mamá se despierta y le dice, pues cuéntame qué fue lo que sucedió. Y allí entonces la mamá interviene y empieza pues a decirle que esa voz no tiene autoridad, que no le haga caso a esa voz, que Jesús es más poderoso y empieza toda la conversación de llevarla pues a entender que muchas veces pues el enemigo nos quiere atormentar o abrumar a través de esas voces. Pues nosotros procedimos a nuevamente escucharla, ahí orientarla, darle un tipo de consejería, a llevarla a la palabra, lo que dice la escritura, para poder darle el seguimiento a ella de saber pues cómo ha seguido en el transcurso de este tiempo. Por gracia del Señor, pues ha estado mucho más tranquila, pues también sus papás han intervenido. Y muchísimas gracias. Y la verdad es que es bien interesante porque miren, este testimonio que cuenta Stephanie, esta experiencia que se tuvo en el tiempo con niños, no es una experiencia aislada y que solamente le pasa a esta niña, porque podemos pensar, bueno, pasó esta situación con esta pequeña, pero no es solamente con esta pequeña. La realidad es que nuestros niños, algunos hablan y algunos dicen lo que les está pasando, pero no todos dicen lo que les está pasando. Como no todos dicen lo que les está pasando, algunos luchan internamente con este tipo de situaciones que tienen. Por ejemplo, voces que escuchan y que se están mandando literalmente a hacer algo y a matar directamente. Entonces, por eso podemos quizás volver la mirada hacia casos en particulares que han salido en las noticias o situaciones que hemos visto particularmente y nos hemos dado cuenta de que nuestros niños sí están bajo batalla espiritual, bajo guerra espiritual. La verdad es que más fuerte de lo que nosotros pensamos realmente están en esta situación. Y en el caso de esta pequeña, es un caso que gracias al Señor tiene padres cristianos. Y como tiene padres cristianos, entonces ella pudo correr inmediatamente, saber, pues vamos a tener la posibilidad de, o voy a tener la posibilidad de que alguien me auxilie, alguien me ayude, alguien me diga qué hacer, qué es lo que tenemos que tener nosotros en consideración, cómo lo vamos a hacer. Ahora, recuerden algo importante, el enemigo está vencido. ¿Cómo está vencido? Lo que utiliza es esta parte, el miedo. El miedo y tirar un dardo al pensamiento para manipular la situación y lograr entonces lo que él quiere lograr en este sentido. Entonces, tratemos de hablar un poquito sobre las llaves del reino, sobre herramientas prácticas para enseñar a los pequeños a ganar la batalla espiritual. Quiero entrar directamente a la parte concreta o la parte práctica porque me parece que es muy importante el hecho de poder ayudarles a ellos y no solamente a ellos, sino a nosotros en de qué manera entonces le podemos hablar o le podemos entonces dar herramientas. En el caso de esta chica que cuenta Stephanie, sus maestros y sus padres hicieron varias cosas que son las cuales nosotros queremos resaltar en este mismo momento. Ahora, vamos a hablar de las llaves del reino, según qué dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 17, 1, 17 y del 17 al 18 dice, cuando le vi caer, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor a nosotros nos ha dado llaves especiales. Él ganó las llaves, incluso la llave de la muerte y del infierno, del Hades. Él la ganó y la conquistó en la cruz del Calvario. Entonces, Él da algún tipo de llaves o queremos llamarlo llaves prácticas para que podamos entonces enseñar a nuestros pequeños a qué utilizar cuando viene este tipo de voces, este tipo de pensamientos o este tipo de luchas a ellos para que entonces ellos puedan defenderse y puedan luchar o salir adelante, tener las herramientas necesarias para poder estar con algo en su mano para luchar cuando se enfrentan, porque cuando estamos nosotros presentes, pues les ayudamos, pero si no estamos presentes, ¿qué hacen? Entonces nuestro trabajo es equiparles a ellos. Ahora, las llaves del reino representan autoridad y poder que Dios nos da.
Jesucristo tiene las llaves del reino, incluyendo la de la muerte y del Hades. Nosotros, sus hijos, tenemos esta misma autoridad delegada por él o dada por él. En él somos más que vencedores. El énfasis es en él y por lo que él ha hecho en nosotros. Las llaves que tenemos son, la primera en la cual quisiera que pudiéramos hablar, es la llave de la oración. La llave de la oración. Que los niños entiendan que orar es una arma poderosa contra los pensamientos que trae el enemigo es fundamental. Que la oración les da la seguridad de no sentir que están solos, es lo que prometió Jesucristo. Y que tengan o tener la libertad de hablar con Dios les da la oportunidad de experimentar su respuesta en su lucha y les ayuda a crecer en su fe. Con respecto a la llave de la oración, Laura estuvo hablando la semana pasada, si no equivoco fechas, habló acerca de hablar con Dios, de cómo escuchar y hablar con Dios, cómo guiarles a hablar y escuchar a Dios. Vale que si usted no se conectó la semana pasada para entender este tema, pues en este momento, pues cuando suban los videos pueda repasarlo, porque va a ayudarles a ustedes a ampliar con respecto a de qué manera entonces les ayudamos a ellos a poder tener una relación con Dios a través de la oración. Pero en este sentido, la oración, como siendo la primera llave del reino, es la llave que nos da a nosotros la posibilidad como arma de guerra o arma de defensa, una llave que nos abre la oportunidad de que no sentamos que estamos solos, pero en el caso de los pequeños, enseñarles que ellos no están solos y que en momentos en la noche o la oscuridad, entonces ellos tengan a quien acudir. Entonces, es la primera llave de la que queremos hablar. Entonces, no voy a ahondar, hago referencia a la clase pasada que se estuvo dictando, pueden ir allí. Hay diferentes maneras de poder enseñarles a orar, pero siempre esta parte es la primera que parte como como herramienta para nosotros en poder entonces darles a ellos. La segunda llave que quisiera yo que pudiéramos enfatizar, que en esta sí me gustaría puntualizar un poquito, es la llave de la adoración. Llave número 1, la oración. Ellos tienen para defenderse la oración. Pero en segundo, la adoración. La adoración. Podemos enseñar a los niños que porque Lucero fue creado para ser el líder de la alabanza y la adoración, y él perdió el derecho, Dios le ha dado a la iglesia, a sus hijos, esta responsabilidad y privilegio. Cada vez que la iglesia verdaderamente adora a Dios, el diablo se acuerda de sus fracasos. Por eso es la adoración una llave que le podemos enseñar a nuestros pequeños para defenderse. Esto es fundamental, la oración, la adoración. Enseñar a los niños a adorar es fundamental, porque ellos van a poder tener la oportunidad que cuando venga la batalla contra ellos, ellos tengan la oportunidad de incluso orar, pero inmediatamente adorar al Señor. Ahora, ¿cómo le enseñamos a adorar a ellos? Quisiera primero iniciar con el punto número 1, con respecto a enseñanza de adoración, que esto tendría que ser toda una enseñanza aparte, pero como llave, número 1, les ayudamos a escoger un lugar y un momento especial en el día, donde ellos puedan tener la oportunidad de iniciar su tiempo de adoración delante del Señor. Número 2, les ayudamos y les enseñamos a recordar y proclamar quién es Dios. Partiendo que la adoración no es un tipo de música ni un estilo de música en particular con respecto a ritmos lentos o rápidos. No, eso es parte de las herramientas que utilizamos para alabar y engrandecer al Señor. Adoración es reconocer quién es Dios. Quién es Dios no por lo que Él me da a mí, sino quién es Dios. El adorar delante del Señor y proclamar la verdad, quién es Dios, lo que hace es que me ayuda a recordar a mí y le ayuda a recordar al niño en particular, en este momento, que quién es Dios más poderoso. Por eso que entonces recordamos los atributos de Dios, recordamos quién es Él. Él es bueno, Él es poderoso, Él es victorioso, Él es el mismo, Él es ayer, Él es hoy, por los siglos, y recordamos quién es Dios en su magnitud total y qué fue lo que logró. Entonces, esta parte de adorar al Señor y exaltar la grandeza de Dios, número 1, cuando les enseñamos a abrir su boca y hacerlo con palabras, cambia el ambiente espiritual donde ellos están, porque lo que les da a ellos es la certeza y seguridad de que hay alguien más poderoso que venció al enemigo y que está con ellos al lado y ha prometido siempre estar con ellos. Esto es parte de lo que hace
la parte de adoración. Ahora, número 3, les podemos animar también a escribir en un cuaderno, en un cuaderno especial, todo lo que Dios hace y lo que les asombra de él. Que esto es parte de como si fuera un cuaderno de adoración donde ellos puedan escribir lo que Dios les ha enseñado, cómo se quedaron asombrados de lo que vieron de Dios y aprendieron, porque va a empezar a hacer algo que por práctica le podemos enseñar a adorar al Señor y entonces ellos tengan herramientas cuando se encuentran en la batalla. También pueden estudiar y copiar salmos que hablen de Dios y memorizarlo. Porque cuando estén en el asunto de la noche oscura, como dice la palabra del Señor, en la lucha, que estén allí, la situación es que este tipo de ejercicios de adoración para ellos prácticos les van a ayudar a que el Espíritu de Dios los traiga a su mente y ellos tengan entonces cómo defenderse porque van a reconocer a Dios. Número 4, le animamos a hacerlos con amor, con una buena actitud de agradecer y con mucha concentración. ¿Por qué digo concentración? Porque van a tratar de escoger un lugar donde nada les perturbe para poder ellos adorar al Señor. Entonces, llave número 1, la oración. Enseñemos a orar. Número 2, enseñémosle a adorar al Señor. Otra llave que es fundamental, la llave de su nombre. Dice el libro de Judas, capítulo 9, el libro de Judas 9 dice, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Filipenses 2, 9 y 10 dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús tiene poder. No es una varita mágica ni es algo místico, no. Es que cuando empiezan los niños a tener una relación con Jesús y a descubrir que Jesús ganó en la cruz del Calvario, ¿quién fue el que ganó él? ¿Qué fue lo que hizo, que expuso a los principados y potestades? El nombre de Jesús parado con fe sobre él, cuando estén en la noche, en donde se encuentren en el colegio con pensamientos o escuchando voces, o que alguien los mande a hacer algo o los invite o los induzca a hacer algo, en el nombre de Jesús, diciendo el nombre de Jesús como llave, puede haber poder y autoridad. Eso es también parte de una de las llaves. Recordemos, oración, enseñarles a orar, enseñarles a adorar y enseñarles a usar el nombre de Jesús para las noches oscuras y los momentos difíciles de la vida de ellos. Tercera llave práctica y que aquí involucra no solamente papás, sino líderes en general, es la llave del mutuo acuerdo. Esta llave es delegada por el Señor para nosotros también y para nuestros pequeños. Se necesita que solamente dos hijos de Dios se pongan de acuerdo para llevar a cabo grandes victorias, porque ninguno de los demonios puede ponerse de acuerdo con el otro. Número 2, enseñar a los pequeños a no guardar silencio cuando tengan un sueño en la noche, un pensamiento o una voz que les indica hacer algo malo y que puedan pedir ayuda. Esto es clave, porque lo que están utilizando es la llave del mutuo acuerdo. Auxilio, ayúdame, es algo que lo contaba Stephanie hace un momento. La niña fue y pidió ayuda a su papá y a su mamá. Algo está pasando, acabo de escuchar una voz. Exponer lo que está sucediendo, pedir ayuda, les va a dar a ellos el sentirse acompañado, pero también es la llave de orar juntos. Número 3 dice, cuando lleguen a buscando ayuda, de inmediato debemos orar junto con ellos usando esta llave y enseñando con el ejemplo a usarla. Es inmediatamente llegan, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que escuchaste, una voz, un sueño, tomémoslo e involucrémoslo en la oración. Cuando usted empieza a orar con ellos, en el caso de papá o mamá, o si llegan a la clase a pedir, eso es algo inmediato. Vamos a ponernos de acuerdo tú y yo. Oremos juntos porque el Señor es más poderoso y cuando dos se ponen de acuerdo, el Señor nos hace ganar la victoria. Es la llave del mutuo acuerdo. Otra llave herramienta para ganar la batalla espiritual es la llave, la espada del espíritu. Y esto está en la armadura, que sería parte de otra sesión, pero en caso de la armadura, es muy importante que nosotros podamos enseñarles a ellos a utilizar la llave del espíritu, la palabra de Dios, la espada.
que pueda memorizar versículos que sean intencionales, que les dé las herramientas para defenderse en la batalla es clave. Algunos versículos bíblicos que pueden ayudarnos son estos. Con respecto a la llave del espíritu, estudiar la palabra, encontrar la verdad, eso es algo que nosotros estuvimos hablando un poquito en cursos anteriores también, llevarlos a encontrarse con la verdad de la palabra les va a ayudar. Pero tener esta parte de memorizar la escritura para ellos va a ser herramienta cuando estén en una situación en complicaciones. Siempre voy a decir, hay momentos en los cuales nosotros estamos con ellos, pero hay momentos donde no están. Y cuando no estamos nosotros, el Espíritu de Dios trae entonces a memoria para que ellos tengan cómo defenderse. Aparte que nuestra tarea realmente es darle las herramientas para cuando nosotros no estemos con ellos, porque viven en este mundo espiritual. Entonces, algunas de las herramientas o ejemplos o algunas ideas que podemos decir, porque la Biblia está llena de versos bíblicos que ellos podrían utilizar, son, por ejemplo, Romanos 8, 37, 39 al 37 dice, antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra promesa, enseñarles que son más que vencedores, pero utilicemos entonces la llave del Espíritu, la llave de la palabra, que les va a ayudar a ellos a repetirla cuando se encuentren y a defenderse literalmente como si fuera una palabra, como una espada, perdón. También está el Salmo 91, ese lo sabemos, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Todo este salmo es bonito enseñarles que lo memoricen. Salmo 23 también, Jehová es mi pastor, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. Son versículos claves que les van a ayudar a ellos a defenderse. Aquí ponemos algunos otros como herramienta, pero la verdad es que sí podemos tener la posibilidad de que ellos puedan memorizar la palabra para que puedan defenderse. Llave del reino del Señor. Ahora, enseñar a los niños que para ejercer la autoridad espiritual y el poder de Dios que nos ha dado Cristo, nosotros tenemos que hacer algunas cosas. Esto es importante. Vamos a hacer un recuento rapidito. Hemos hablado de la cadena espiritual, ¿verdad? Autoridad. Hemos hablado de las llaves que el Señor nos da para poder equipar a esta generación para que ellos tengan, pero enseñarles a ellos a que también tienen que tener algunas cosas claras es fundamental, porque no es en mis fuerzas. No es porque yo lo hago y repito como una varita mágica y tararán, tararán, funcionó. No, no, no. Esto es por fe y creyendo en el Señor. Entonces, número uno, que tener fe en la verdad de Dios y en su palabra es fundamental. Porque el Señor lo dijo, yo lo creo. La realidad puede ser una, yo tengo luchas y tengo situaciones, pero la verdad es la palabra de Dios. Entonces, ayudarlos en eso. Número dos, saber que fue Jesús el que ganó en la cruz. No en sus propias fuerzas tiene la victoria, porque no es por tantos versículos que se memoriza, ni por todo lo que sabe, sino es porque es en el poder de Jesús que ganó en la cruz del Calvario. Jesús fue el que ganó la batalla en la cruz, en la muerte y resurrección. Él expuso públicamente, él me delega la autoridad. Número tres, tener valor, porque la batalla a veces vuelve. Y esto es parte de lo que tenemos que entender y enseñarle a nuestros pequeños, que para ejercer autoridad, a veces esa voz no va a ser la única vez que va a venir otras veces. Entonces yo tengo que utilizar las llaves, la oración, la adoración, el nombre de Jesús, la palabra del Señor, ¿verdad? Toda esta parte del mutuo acuerdo y no quedarme callado cuando esto regrese, pero también tengo que ejercer valor y valentía, porque recuerden que el campo de batalla que más fuerte tiene el enemigo es nuestros pensamientos y gobernarnos por medio del miedo. Y el cuarto dice, aprender a tener dependencia porque necesitamos de otras personas también. Esto es muy importante. Enseñarles que la cadena de autoridad es importante. Tenemos las llaves del reino del Señor a nuestro favor, pero no tenemos que olvidar que es en el poder de Jesús, en el poder de lo que Él ha hecho. Tengo un ejemplo más. Quisiera que Stephanie nos ayudara con otro ejemplo que tiene bastante práctico de algo que hemos hablado.
Esta es una experiencia ahora de una niña de 8 años que pide nuevamente pues hablar conmigo y pues ella estaba muy asombrada de lo que había sucedido y me apoyo en lo que Yariela estaba mencionando hace un momento acerca de la espada del espíritu, de lo que dice la escritura. Ella, la niña me cuenta que tiene un sueño donde ella se veía con su hermano y sus papás en un lugar muy bonito. Ella me hablaba acerca como de playa y todo eso. Pero dice que en el momento que ella está soñando esto, empiezan a escuchar una música en particular. Y ella me dice, maestra, la música no, nadie cantaba, era un sonido, pero era una música que sonaba, que cuando la música sonaba, hacía que las personas que estaban alrededor cambiaran su manera de ser. Llamémoslo, ella me lo manifiesta, ella me dice, se volvían como zombies, maestra, se volvían como zombies. Yo me imagino que lo que ella puede explicar se desfiguraban o algo por el estilo. Entonces, ella me dice, todas las personas que escuchaban esta música se iban con el sonido y cambiaban sus aspectos y todo eso. Y ella me dice, maestra, pero en el sueño mi papá y mi mamá me toman a mí, a mi hermano y nos llevan para un lugar. Y en ese lugar nos dicen que nos pongamos unos audífonos. Y maestra, ellos nos pusieron los audífonos y en ese momento que ellos nos ponen los audífonos, fuimos los únicos que no nos transformamos de esa manera. En ese momento, maestra, yo me levanto muy asustada, con mucho miedo y corro y llamo a mi papá. Se levanta mi papá y ella me cuenta pues que sus papás toman la decisión de sentarse con ella y empezar una conversación. La llevan pues a través de la escritura, la llevan a encontrarse primeramente con Cristo, a orar y toda esa parte. Y ella me dice, y conversando con mis papás pude entender algo. Pude entender que lo que mis papás en el sueño me pusieron, que me dijeron que me pusiera los audífonos, era que ellos me estaban diciendo que escuchara la palabra de Dios. Maestra, y los audífonos representaban la palabra de Dios. Y con la ayuda de la palabra de Dios yo pude vencer el miedo y toda esta parte. Bueno, pues escuchamos a la niña conversando, pudimos hablar un poco con ella también, llevarla a la oración y también pues animarla que cuando es así, pues pueda conversarlo con papá y todo eso para que no se quede con el temor. Muchas gracias, Stephanie, muchísimas gracias, porque nos ilustra un poquito, adicionalmente, pues las experiencias, y yo pudiera, pues, tocar un montón de experiencias adicionales que hemos tenido con respecto a niños, con respecto a experiencias personales. Lo que sí es cierto es que nosotros, pues, tenemos la autoridad y tenemos herramientas que podemos darles a los pequeños para defenderse. Una de esas, como decía Stephanie, es la palabra como la espada del espíritu, ¿verdad? Una de las llaves que el Señor nos ha dado. Ahora, para ir terminando esta parte ya y luego va a participar Linda otra vez. Yo quisiera pues que recordáramos lo que dice Lucas 19. Lucas 10:19 dice, mira, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño. Escuchen bien porque voy a dar una serie de tips o más que todo de sugerencias con respecto a lo que son papás. Con respecto a los padres que están conectados aquí y que también de pronto son maestros de iglesia o líderes espirituales que están aquí reunidos en la conexión. Algo que tenemos que cuidar con ellos y orientar a padres cuando vienen pidiendo ayuda también porque sus hijos están en alguna lucha espiritual es que tenemos que tener mucha precaución que están viendo nuestros hijos, nuestros niños. Tenemos que cuidar lo que ellos están viendo. Ayer justamente tenemos en caso a una pequeñita de 3 años de edad. Normalmente no acostumbro, ya tiene casi 4, no acostumbro a darles pues nada de celular y si lo hago es para escuchar que están allí, no muy poquito el tiempo, pero necesitaba hacer algo temprano y entonces le cedí mi celular para que lo viera y de pronto estoy allí cerca escuchando porque procuro escuchar qué es lo que está ella viendo y de pronto escucho a ella dice, yo la escucho en mucho silencio, muy atenta y luego está viendo y escucho, no sé si han escuchado hablar de Bianca, eso sería entrar como en redes sociales, ya no quiero entrar en ese tema, pero escuchaba Bianca no, algo así, digo yo, y esto me llamó la atención, hubo algo aquí adentro que
Me llamó la atención el Espíritu Santo y me levanto y me pongo a ver qué está viendo y luego que está viendo, literalmente es algo muy vibrante, una muchachita vestida como de sirena o algo, pero un monstruo que la viene correteando a ella y ella se oculta y todo este asunto parece bastante inocente lo que se presenta, pero lo que pasa allí es que se abre oportunidad para los miedos y los temores. Y recuerden, lo que el enemigo tiene es la parte de gobernar con respecto al miedo y más en edades muy pequeños. Cuidemos lo que están viendo los niños, vigilemos y seamos atentos a lo que ellos están viendo en redes sociales, en diferentes lugares. No vamos a entrar y ahondar, eso sería tema de otra dirección de redes sociales, pero son tips para los padres. Estudie con ellos la Biblia y oren juntos. Esto es en el caso de padres cristianos. Y cuando vienen padres no cristianos a pedir ayuda, porque han llegado a pedir ayuda a nosotros también de cómo hacemos. Mi niño está enfrentando una situación, ayúdeles y podemos ayudarles a ellos a darles pasajes claros y ayudarles en esa dirección de cómo puede guiar a sus pequeños también. Otra cosa importante, escriba versos bíblicos y péguelos en sus habitaciones para que les ayude. Un verso bíblico que habla acerca de la autoridad que Dios nos ha dado para pisar serpientes y escorpiones y nada les hará daño, que Él tiene la victoria, que somos más que vencedores. Si ha pasado una noche oscura o tiene alguna situación, el levantarse y ver ese verso le puede ayudar a ellos. Si son muy pequeños, pues algo de dibujo, algo que les recuerde lo que hemos hablado con ellos también. Deles cobertura espiritual, orando por ellos. Eso es importantísimo. Ore por sus pequeños. Recordemos, vivimos en un mundo espiritual. Y como vivimos en un mundo y batalla espiritual, ellos están en este tiempo, ore y procure orar por ellos. En el caso de los papás, escuela dominical y ministerios a niños, es lo que yo aconsejo también, pero hablo de los que están más cerca en los momentos más complicados de luchas espirituales, son los que están más cercanos, los cuidadores y los papás. Y hablo de cuidadores porque hay niños que pasan desde la mañana hasta la noche en una casa donde están y si somos cuidadores y escuchamos, pues es parte de nuestro trabajo también ayudarles y cubrirles espiritualmente. Aprenda más sobre el tema y párese en la verdad. Esto es importante y ¿por qué lo resalto? Sí necesitamos equiparnos más, necesitamos saber la verdad de la palabra, quién es el enemigo, pero no para darle más valor, sino más que todo para pararnos en quién es y qué es lo que ha dicho Jesucristo. Y si es cierto que vivimos en este tiempo de batalla, pero ¿qué es lo que el Señor ha dicho con respecto a las herramientas que tenemos nosotros para vencer la batalla? Use los dones del Espíritu Santo para discernir. Esto es fundamental con respecto a papás y líderes en la iglesia. Tenemos que detectar cuando nuestros niños están bajo ataque espiritual, ser perceptivos, discernimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. He aprendido por muchos años del pastor Louis Rishi, que es parte de lo que también estamos compartiendo, es el hecho de que nosotros como padres y líderes, los dones del espíritu donde más deben desarrollarse es en el desarrollo familiar, en la parte de los papás, como están, o cuidadores. ¿Por qué? Porque es allí donde se empieza a discernir, algo está pasando, está perturbado, no está durmiendo tranquilamente, algo está sucediendo. Discernir en el espíritu es fundamental. Y dejarnos usar por el Espíritu Santo para poder ayudar a nuestros pequeños. Dar o ayudarles con respecto a palabra de sabiduría para dirección a cada uno de nuestros niños también. Como maestros y líderes, maestros y líderes, nosotros tenemos que abrir espacios de confianza donde puedan ellos hablar. Esto es importante. Miren que Stephanie nos está hablando desde el punto de vista de maestra, pero al mismo tiempo presenta la parte de los padres. ¿Cómo han reaccionado los papás? Y estamos sí hablando de los papás cristianos que han tenido confianza a acercarse. ¿Cómo hablan los papás? Pero también cuál es el punto de confianza donde estas pequeñas han llegado entonces a poder acercarse y decirle a su maestra que están pasando momentos difíciles. Entonces, abrir los espacios de confianza es importante para que ellos puedan hablar. La otra cosa, ser alguien de confianza para ellos. No es solamente abrir los espacios, sino alguien de confianza, donde ellos digan, yo puedo correr donde mi maestro me va a decir qué yo pueda hacer, mi pastor me va a decir qué yo puedo hacer. Entonces, ser esa persona pilar de fe es importante. Número 2, en la parte de como maestros y líderes, es que conduzcan
conducirlos, conducirlos a que tengan ellos, tener una relación aferrada a Jesucristo y la palabra como la verdad. Eso es fundamental, fortalecer su relación con el Señor y prepararse y estar claro en la verdad de la palabra. Número uno, llevarlos a Jesucristo, siempre va a ser Jesús. Yo tengo respuestas, tengo herramientas, pero Jesús es el vencedor. Pero la otra parte es que yo tengo que estar parado sobre esa verdad. Pues en pocas palabras, tengo que vivir lo que estoy predicando, que estoy creyendo en lo que dice la palabra. Número tres, sea modelo de un hombre o una mujer que vive en la verdad y haga equipo con los padres. Esto es muy importante. Hemos hablado casi durante todas las sesiones de ser modelos de fe, de ser modelos de pararnos en la verdad, de ser modelos y que puedan ellos tener un lugar seguro donde llegar. Creo que es parte de lo que nos corresponde a nosotros como líderes en la batalla espiritual, es parte de lo que nos corresponde hacer a nosotros. En este tiempo, pues he tratado de enfatizar no tanto en la realidad, sino en la verdad, porque la realidad de pronto hay muchos libros y algo que uno busca, pero en la verdad es lo que nosotros tenemos que volvernos expertos y ayudar a que nuestros pequeños tengan las armas especiales para poder defenderse en la batalla espiritual. Importante recordar, vivimos en un mundo de batalla espiritual, no bajemos la guardia, mantengamos definitivamente nuestras armas en posición de guerra y siempre confiando en que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo y el Señor ha ganado la victoria. Linda. Gracias, Yari. Estas son lecciones, son verdades que necesitamos tomar muy en serio y también hablar directamente con los niños. Me preocupa algo que he visto como que no estamos haciendo, hay algo que necesitamos hacer que es mucho más importante de lo que nosotros nos imaginamos. Y creo que es que nosotros tenemos que preparar a esta generación para la batalla, pero darles a conocer que hay una lucha. Muchas veces con el deseo de que ellos amen a Dios y que tengan, ¿verdad? Que lo de la iglesia sea un lugar tan ameno, un lugar donde ellos van a querer llegar y todo lo demás, se nos olvida o lo ponemos a un lado el hecho de que estamos en una batalla, que estamos en un encuentro con el enemigo y que tenemos que prepararles para que ellos puedan hacer batalla en contra del enemigo. Y estas lecciones, gracias Yari por dar algo tan claro en cuanto a las llaves, en cuanto a las cosas que sí podemos hacer para que ellos puedan estar preparados, que en otras palabras, si ellos no esperan, si ellos no saben que van a tener el ataque, entonces cuando ataca el enemigo no van a poder saber qué es lo que está sucediendo. Esta es una ilustración muy de adulto, pero hace muchos años yo nunca había tenido jamás un accidente en mi auto. Y hace muchos años llegó a mis manos una hoja que decía, cuando tienes un accidente, y yo dije, ¿para qué? ¿Verdad? Pero por alguna razón leí lo que ahí decía. Cuando tienes un accidente, haz esto y esto y esto. Y entonces dije, pero eso no me va a servir para nada. En la próxima semana, un fulano decidió, ¿verdad?, cruzar donde no debía estar y me cruzó en contra de mí. ¿Y saben qué? Yo estaba preparada. Yo sabía qué hacer y lo hice exactamente como el artículo había dicho, que recientemente yo había leído. En otras palabras, tenemos que preparar a nuestros hijos, a nuestros niños en las clases para la batalla en contra del enemigo, no para asustarles. Me he encontrado con padres que no quieren que se hable jamás del diablo a los niños, porque creen que es de susto. Pero si no los preparamos para un enemigo que es sutil, que no tiene, que no está vestido como se pinta a veces en los medios masivos, pero que es muy sutil, que viene con la mentira, que viene con el temor, que viene y ataca por medio de personas, aún personas que son buenas o parecieran ser buenas, pero son usadas por el enemigo. Tenemos que prepararles para la batalla. Así que les instamos a que lo hagan
y que piensen y que den lo que ellos necesitan. Uno de los versículos que a mí más me fascina para los niños, que es fácil y directamente, dice Isaías 58:6, cuando tenga miedo, pongo mi confianza en ti, Dios. Cuando tengo miedo, confío en Dios. Y con eso muchas veces ellos pueden decir, tengo miedo, pero confío en Dios. Y recordando todas las historias bíblicas donde incluso Dios ha dado la victoria, ellos empiezan a tener lo que ellos necesitan para hacer la batalla. Tenemos que darles armas y ayudarles a saber cómo usarlas. Así que gracias, Yari, y vamos a seguir adelante con enseñando cuando sea posible, en todo lo que sea posible. Estamos a la orden para ayudarles, tal vez no en los casos tan particulares, pero sí en general, que estamos sumamente agradecidos con el Señor por esta oportunidad de poder hablarles y enseñarles y darles lo que ustedes necesitan para poder alcanzar esta próxima generación, esta generación que son personas tan valiosas y valientes en el mundo en el cual estamos viviendo. Así que gracias y Dios los bendiga muchísimo. Bueno, muy bien, excelente, amén, amén, amén por todo lo que han dicho, lo que están diciendo. Gracias, Linda, gracias, Yariela, gracias, Laura, gracias, Stephanie. Esto ha sido fenomenal y lo único que puedo decir es que sigamos creciendo y si estas enseñanzas son de bendición, por favor propaguémoslas. ¿Cómo las propagamos? Compartiéndolas. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase. Va a estar recibiendo muchas enseñanzas. Nuestro propósito es equipar la iglesia en todos los temas de doctrina, teología, ministerio, Biblia, misiones, con entendimiento en los tiempos actuales. Necesitamos ser entendidos para seguir adelante con la obra que Dios tiene para nosotros. Entonces, ayúdenos, ayúdenos. Nosotros ofrecemos esto con mucho amor, pero necesitamos su ayuda para seguir propagándolo. Y también, si usted quiere dar ofrendas al Ministerio de Comprensión de los Tiempos, vaya a nuestra página web. Ahí tiene oportunidades para dar su apoyo y sus donaciones. Y bueno, que el Señor los bendiga. Seguimos adelante con la obra que el Señor tiene para nosotros. Bendiciones.